En este tema que titulamos Los libros de la Biblia, vamos a dar un recorrido por los 66 libros que conforman la Biblia. Entonces, como son muchos libros, pues realmente no vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos, porque además pues tenemos que leerlos, ¿verdad? La idea nada más es hablar un poquito de algunas reseñas, algunas cosas importantes, puntos importantes que vamos a ir desarrollando a través de la Biblia para que veamos de manera general de qué trata la Biblia, de qué habla, y vamos a ver algunas cosas puntuales que son importantes para la doctrina, pero en general es muy rápido. Lo que vamos a hacer es listarlos, su clasificación y ver ver algunas puntos importantes solamente. Primeramente, vamos a ver cuál es la clasificación de los libros, cómo se clasifican. Esta clasificación pues no viene en la Biblia como tal, más bien ya los teólogos o los estudiosos de la Biblia los han clasificado aquí por su tema, por su contexto histórico y por sus enseñanzas, pero es solamente una manera de que nosotros podemos ubicarlos de manera rápida y de manera correcta dentro de la Biblia. Primeramente, ya habíamos comentado que se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco o también se conocen como la Ley. Después vienen una serie de libros históricos que son 12. Después hay 5 libros poéticos. Y la siguiente clasificación son los profetas. Estos profetas a su vez se dividen en profetas mayores y profetas menores. Son 5 los profetas mayores y 12 los profetas menores. Se les conoce como mayores y menores por el impacto de sus profecías. Son libros más grandes que los otros y por el tiempo en que profetizaron, que los profetas mayores pues fue más el tiempo en el que estuvieron ministrando al pueblo comparado con los otros profetas. Es por esa la división, no es porque que una escritura sea más importante que la otra, es más que nada por estos aspectos. El Nuevo Testamento se divide en los evangelios, que son 4. Después hay un libro que es el de Hechos, que es un libro histórico, porque nos habla de la historia de la iglesia, de su inicio. Y después vienen cartas doctrinales. Hay cartas de Pablo, que es a las iglesias o a algunos colaboradores de él. Y después vienen cartas generales. Y al final, profecía, que es el libro de Apocalipsis. Vamos a repasar los 5 primeros libros de la Biblia, que como ya vimos, se le conocen como el Pentateuco o la Ley. Y el primer libro de la Biblia es Génesis, que significa inicio. Y en este libro, primeramente, lo que Dios nos narra es cómo creó el mundo, lo que se conoce como la creación. Nos narra cómo creó al hombre a su imagen y semejanza, y también nos narra cómo fue que el hombre desobedeció a Dios y de esa manera entró el pecado a través del hombre desde Génesis. Y vamos a ver también que en ese mismo libro, cuando el hombre peca, hay una promesa de redención. Y si se fijan, lo puse en rojito, resaltado en rojo, porque lo que vamos a hacer en esta repasada de los libros de la Biblia es que vamos a ir señalando todos los pasajes o los temas de la Biblia cuando se habla de Cristo, porque la intención es que veamos cómo a través de toda la Biblia todo va dirigido al cumplimiento de la venida del Mesías y de su muerte para nuestra salvación. O sea, toda la Biblia va dirigida o va orientada hacia ese punto en la historia humana. Es algo muy importante. Toda
la Biblia es cristocéntrica y nuestra vida cristiana también debe ser cristocéntrica. Significa que Cristo es el centro de todo. Y así que vamos a ir en cada libro, vamos a ir señalando algunos puntos importantes que nos hablan de Cristo de alguna manera. En este caso, cuando se habla de la promesa de redención, es porque Dios le dijo a la serpiente, primeramente la maldijo y le dijo que se iba a arrastrar, en el suelo, lo cual significa que antes seguramente la serpiente no se arrastraba en el suelo. Y además le dice que pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, y que algún día la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el pie, en el calcañar, pero que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Ese pasaje nos está hablando de cómo Cristo iba a vencer en la cruz a través del sacrificio que hizo. Cuando el diablo hirió a Cristo en los pies al matarlo, pero cuando Cristo resucitó, aplastó la cabeza de la serpiente, la derrotó y, como dice la palabra de Dios, exhibió públicamente a Satanás y a todo su imperio del infierno en la cruz, derrotándolos, y nos dio la victoria a la iglesia. Es por eso que nosotros tenemos victoria, no por nosotros mismos, sino por ese sacrificio. Entonces, desde Génesis ya estaba esa promesa de que un día iba a haber redención para el hombre. Esa redención, porque en este pasaje de Génesis es una caída del hombre, es cuando pecó, y entonces hay una destitución del hombre, un apartamiento de Dios, pero hay una promesa de que algún día Dios iba a restablecer este estado original del hombre. Después también nos habla de cómo inició la maldad. Después de que el hombre peca, Satanás toma poder de este mundo a través del pecado. Y vemos en la Biblia cómo comienza la maldad, cómo comienza a filtrarse el pecado, de tal manera que llega un punto en el que el mundo ya es un mundo perverso. Hay mucha maldad. Dice la palabra que el corazón del hombre, el pensamiento del hombre solamente era hacer el mal. Y entonces es cuando viene el diluvio, que también lo narra Génesis, que es cuando Dios salva a la humanidad a través de Noé. O sea, destruyó todo lo que existía, pero salvó a los animales y salvó a Noé porque Noé le creyó. Noé era un hombre justo. Entonces, esta parte del arca de Noé, también, aunque no lo pusimos en rojitas, pero también es un tipo de la salvación que habría en Cristo. Porque así de esa manera, de la misma manera en que Dios salvó a Noé y a su familia por haber creído, también Él va a salvar a su iglesia porque creyó. Es un tipo, se le conoce en la Biblia como un tipo de la salvación de Cristo. Y después viene la elección de Israel. Esto es a través de un hombre que también le creyó a Dios, que se llamó Abraham. Y este hombre, Dios lo escogió y Dios le prometió que él sería padre de multitudes cuando era un hombre de casi 100 años y aparte de su esposa también era de 90 años y era estéril. Entonces, cuando vemos a este hombre en el Nuevo Testamento, vamos a ver la importancia porque dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después el hijo de Abraham, Isaac, y luego el hijo de Isaac, Jacob, que después cambió su nombre a Israel, es el inicio de la nación de Israel, del pueblo que Dios escogió para él. Y nos habla de los patriarcas, que precisamente es Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y después de esto, en Génesis también encontramos
cómo fue que eh, Dios le prometió a Abraham la, la tierra de Canaán, que era una tierra que era muy fértil, que fluía leche y miel, pero aquí vemos que en lugar de eso, eh, el pueblo de Israel, que eran las 12 tribus, llegan a Egipto a través de José, que llegó a ser grande en Egipto para salvarlos de la hambruna. Entonces, aquí vemos, hasta aquí llega Génesis, realmente es una repasada muy rápida. Yo creo que ya es nada más para sacar algunos puntos, porque la idea que es pues, que lo lean y, y que puedan ustedes descubrir pues, el contenido. Después, el siguiente libro es el libro de Éxodo, que significa salida. Entonces, aquí nos habla de cómo Israel llegó a Egipto, no como esclavos, ellos llegaron como protegidos del faraón, cuando, o protegidos de José, que era el segundo después del faraón, pero después, como creció mucho el pueblo, fueron esclavizados por otro faraón que no conocía a José. Entonces, estos años que estuvo Israel cautivo en Egipto fueron 400 años. Después de eso, la Biblia nos narra que Dios escogió a Moisés para salvar a su pueblo, porque Dios no había olvidado la promesa que le hizo a Abraham de llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra prometida. Entonces Dios llama a Moisés y después lo que se conoce como las 10 plagas, que bueno, esa película yo creo que la hemos visto todos, pero de todas maneras hay que leer la Biblia porque no hay nada como leer la Biblia, aunque ya hayamos visto la película, ¿verdad? Aquí un punto importante es la Pascua, y lo pongo en rojito también porque tiene que ver con Cristo. Es un tipo de Cristo. Cuando al final de las 10 plagas, eh, Dios, la última plaga fue que todos los primogénitos de Egipto murieron para que Faraón dejara ir al pueblo. Pero Dios le dijo al pueblo que mataran un cordero y que la sangre del cordero la pusieran en el dintel de sus puertas. Bueno, que comieran el cordero y que la sangre la pusieran en el marco de sus puertas. Y Dios le prometió a los israelitas que cuando el ángel de la muerte que Dios enviaría a matar a los primogénitos de Egipto, viera la sangre en el marco de la puerta, entonces que esa casa no la iba a tocar. Entonces esto es un tipo también de Cristo, el cordero que era sacrificado para que su sangre fuera la que salvara al pueblo de Israel, es un tipo de la sangre de Cristo que en este momento nos ha hecho libres de la muerte. Así como en aquel tiempo esa sangre de ese cordero libró de la muerte al pueblo de Israel. Entonces, por eso lo pongo en rojo, y es importante entender por qué a Cristo se le conoce como el Cordero Pascual, ese cordero que fue sacrificado, aunque en aquel tiempo era un cordero, un animalito, en este tiempo es el mismo Hijo de Dios que nos hizo libres para siempre del pecado y de la muerte. Por eso, por eso es que comentábamos hace rato que Dios había derrotado a la muerte a través del sacrificio de Cristo. De esta manera, el pueblo salió de Egipto con grandes riquezas, porque dice la Biblia que los egipcios le dieron de sus riquezas, le dieron animales, como se había profetizado, porque desde Génesis Dios le había dicho a Abraham que su pueblo, que él le daría, su descendencia, sería llevada esclava 400 años, pero que saldría con gran riquezas. Entonces, vemos que las profecías de Dios siempre se cumplen, y en este tiempo, pues, por eso se llama Éxodo el libro, porque es la salida de Israel de la tierra de Egipto. Entonces ellos iban rumbo a una tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido, que era Canaán,
la tierra de Canaán. Entonces aquí vemos al pueblo de Israel en el desierto. Lo primero que Dios hace es darles una ley que se conoce normalmente como los 10 mandamientos, pero realmente no eran solamente 10 mandamientos. Le dio toda una constitución acerca de cómo debería conducirse en su vida moral, en su vida espiritual, del culto a Dios. Y dentro de esta ley también Dios le manda a Moisés construir un tabernáculo. Y un tabernáculo era una tienda montable y desmontable en donde Dios iba a manifestar su presencia. Entonces aquí vemos algo muy importante con respecto al tabernáculo, que de hecho está marcado en rojo porque también es una señal de lo que después vendría a ser el sacrificio de Cristo. El tabernáculo estaba dividido en secciones, el atrio, que era la parte donde se hacían los sacrificios, y después estaba el lugar santo, y después estaba el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santísimo, Dios mandó construir el arca del pacto, que era un mueble de madera cubierta de oro, y aquí todo esto realmente tiene un significado que después vamos a ir viendo un poquito más a detalle, pero es importante que veamos que desde aquí todo lo que Dios mandaba, todo lo que se hacía, realmente tenía un porqué, tenía un significado. No vamos a detenernos mucho en esta parte porque realmente es algo muy profundo. Sin nada más como ejemplo, el tabernáculo en la parte superior tenía una lámina de oro que se le conocía como el propiciatorio. Entonces, adentro del arca del pacto, del mueble, estaba la ley de Moisés, el maná que Dios le había dado al pueblo o que le dio al pueblo y la vara de Aarón que reverdeció. No vamos a ahondar mucho en las historias, pero estos tres objetos eh, representaban el pecado del pueblo, porque el pueblo no había podido cumplir la ley y la vara de Aarón tiene que ver con una ocasión que se rebeló el pueblo y el maná pues también porque renegaron de que querían carne en lugar del alimento que Dios le daba, que era el maná que caía del cielo. Entonces, bueno, cuando se hacía una vez al año el sacrificio por el pecado del pueblo, la sangre del sacrificio se derramaba arriba del propiciatorio, de la lámina, de tal forma que representaba que Dios, cuando veía el pecado del pueblo que estaba en el interior, lo que veía realmente era la sangre del sacrificio y de esta manera Dios perdonaba al pueblo su pecado, pero esto se hacía una vez cada año y solamente lo hacía el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer esa sangre para que el pueblo fuera perdonado. Y después vamos a ver cómo esta parte es bien importante porque representa totalmente el sacrificio de Cristo. En el libro de Hebreos y en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo, cómo este sacrificio terrenal era una sombra nada más, era un tipo, algo mientras que del sacrificio que Cristo iba a hacer, el cual pues es mucho mejor porque ya no sería una vez cada año, sino que sería una vez y para siempre. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. Ahorita solamente quería que viéramos que desde aquí ya Dios tenía todo pensado para, o todo planificado para el día de nuestra salvación, que se cumplió con Cristo. El siguiente libro es el libro Levítico y este libro nos habla del ministerio de los hijos de Leví. Entonces Leví fue un hijo de Jacob o un hijo de Israel, una de las tribus que fue escogido para tener el ministerio del culto a Dios. La tribu de Leví no tuvo tierra entre sus hermanos porque ellos se dedicaban al culto a Dios, ellos son los que armaban, desarmaban el tabernáculo, el que se encargaban de todas las ofrendas y estaban repartidos en todas las demás tribus porque así Dios lo había mandado.
Y entonces este libro habla de la ley de sacrificios, la ley de ofrendas, la ley del culto a Dios. Todo lo que ellos hacían era porque era ordenado por Dios de manera específica. Tenían todo ese tipo de leyes. Y además también nos habla de otras leyes. Realmente son varias, son bastantes, que ahorita no vamos a verlas, pero son leyes que hablan de moralidad en el pueblo, leyes sanitarias en cuanto, por ejemplo, qué animales comer, qué animales no comer. Y todo esto era por el bien del pueblo, porque Dios sabía cuál era la mejor carne. Hasta la fecha, por ejemplo, los judíos no comían puerco. Dios, para Dios había animales inmundos, entre ellos era el puerco, que era yo creo que el animal más inmundo que para los judíos. Y yo, aparte de que era una ley de Dios, pues sabemos que la carne de puerco realmente es muy mala para la salud. Entonces Dios tenía hasta esos detalles considerados y aparte de otras leyes sanitarias que tenían en cuanto al cuidado para el pueblo. El siguiente libro de la ley es el libro de Números y se llama así porque nos habla del censo del pueblo. En este libro es un poco de un listado de los pueblos, de las tribus, de las familias. Y en este libro se narran 3 censos o se describen 3 censos que hicieron del pueblo para saber cuántos eran, qué familias había. Y bueno, es un poquito ahí de números, ¿no? Por eso se llama Números. Y también pues nos habla de su viaje en el desierto. Nos habla de pues cómo fue que transcurrió todo. Nos habla ahí de algunos temas de guerras que tuvieron que hacer con otros pueblos y algunos otros rebeldías del pueblo, porque pues, lamentablemente el pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde, que a pesar de que vimos cómo Dios los había sacado de una manera pues poderosa, aún así el pueblo siempre fue muy incrédulo, siempre fue muy rezongón, murmuraban. Entonces pues todo esto pues quedó escrito en estos libros. Desde Éxodo, Levítico, Números, se narra todo este tipo de eventos. Y además también Números pues nos habla de más leyes. Realmente hay muchas leyes que el pueblo de Israel tenía, que ahorita pues no vamos a ahondar en el asunto, pero básicamente esto es de lo que habla el libro de Números. Y cabe mencionar que el pueblo estuvo 40 años vagando en el desierto porque fueron rebeldes. Ellos pudieron haber llegado mucho más rápido a la tierra prometida, sin embargo, fueron rebeldes y estuvieron dando vueltas porque Dios había determinado que esa generación no entraría en la tierra prometida, sino serían sus hijos. Cuando ellos dijeron que renegaron y dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto y ahora nos traes al desierto para que muramos y para que nuestros hijos mueran en el desierto. Entonces Dios le dijo, esos hijos que ustedes dijeron que morirían en el desierto van a ser los que van a entrar a la tierra prometida. Y por eso fue que duró 40 años. Entonces en Deuteronomio, que significa segunda ley, vemos que se llama así porque es una recapitulación de la ley. Es como un resumen o una recapitulación de la ley. Y también son discursos de Moisés. Cuando Moisés ya está a punto de morir, les habla al pueblo y les exhorta a seguir a Dios, a cumplir sus ordenanzas, su ley. Y, y también este libro pues, nos narra la muerte de Moisés, quien por cierto no entró en la tierra prometida. Entonces Deuteronomio nos deja ya por llegar a la tierra prometida. Ya están llegando, pero no entran, sino que se queda en un punto en el que solamente Moisés ve la tierra prometida, sube a un monte y puede ver lo que Dios le prometió, pero no entra. Y bueno, hasta aquí termina lo que es el Pentateuco, que los judíos conocen como la Torá. Son la ley judía, son estos 5 libros. A continuación vamos a ver los libros históricos. Estos libros nos narran la historia del pueblo de Israel.
Primeramente vamos a ver el libro de Josué. Josué fue el siervo de Moisés que lo acompañó en todo lo que fue la travesía por el desierto, y él aprendió directamente de Moisés. Entonces cuando Moisés muere, Dios levanta a Josué como el líder de Israel, y Dios estuvo con Josué, y de hecho el pueblo de Israel le dijo a Josué: te vamos a seguir solamente que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Entonces Josué fue un gran líder del pueblo de Israel y fue un guerrero. Josué se caracterizó porque era un hombre de guerra, era un caudillo, y, y él fue el que llevó a Israel a conquistar la tierra prometida, porque Dios les había prometido Canaán, la tierra de Canaán, una tierra fértil, pero esa tierra estaba habitada, no estaba desierta. Y entonces aquí lo importante es que el pueblo tenía que pelear para conquistar ese territorio. Entonces Josué fue el que lideró esas batallas, esas guerras, y entonces este libro nos narra la conquista de la tierra prometida y después la división, cómo se dividió el territorio entre las tribus de Israel. La Biblia dice que Josué conquistó 31 reinos de, de los cananeos, que eran hombres muy fuertes, que tenían ejércitos muy poderosos, eh, ciudades amuralladas, y el pueblo de Israel era un pueblo bastante limitado, hablando de manera natural en cuanto a su armamento, en sus armas. Era un pueblo que no se comparaba en ninguna forma con todo el poderío de estas naciones. Sin embargo, eso nos habla de que Dios realmente es poderoso. Para ellos, Dios se muestra a ellos como Jehová de los ejércitos, porque si no hubiera sido por Dios, no hubieran podido conquistar la tierra prometida, pero en todas sus guerras vemos que Dios era el que peleaba por ellos. Y de una manera sobrenatural, Israel conquista toda la tierra de Canaán, y este libro pues nos habla de ello y nos habla de cómo se dividió el territorio entre las tribus de Israel. El siguiente libro es el libro de los jueces. Este libro nos narra ya a Israel asentado en el territorio, pero entonces aquí sucede que el pueblo empieza a pecar delante de Dios, y empieza a desobedecer lo que Dios les había dicho. En primer lugar, porque ellos habían dejado pueblos en el territorio, en lugar de exterminarlos como Dios les había mandado, ellos los sometieron y les cobraban impuestos, eran sus siervos. Y entonces estos pueblos fueron como la misma Biblia lo dice, fueron un espino en el costado, fue algo que les estuvo estorbando en su relación con Dios, porque estos pueblos eran paganos, adoraban ídolos, hacían sacrificios humanos y hacían muchas cosas que Dios no les permitía a su pueblo. Y entonces eso provocó que el pueblo de Israel siguiera a ídolos en lugar del Dios verdadero, que la idolatría fue un punto muy débil del pueblo de Israel. Siempre eran muy dados a seguir ídolos, imágenes, en lugar de servir al Dios que los había llevado hasta ese lugar. Entonces el libro de Jueces nos habla de un círculo vicioso en que el pueblo se rebelaba contra Dios y los enemigos los atacaban, y Dios permitía que los pueblos los asediaran y los conquistaran, y entonces había opresión de parte de los pueblos que Israel había dejado hacia el pueblo de Israel, y esto Dios lo permitía como consecuencia del pecado del pueblo. Sin embargo, el pueblo, cuando veía que estaba siendo oprimido y el pueblo de Israel clamaba a Dios, y Dios no los había olvidado, entonces Dios levantaba a un personaje, a una persona, a un líder que los libraba de sus enemigos. Entonces a esos líderes se les conoce en este libro como jueces. No había un rey como tal, sino que
Estos líderes juzgaban al pueblo de Israel y los libraba de sus enemigos. Líderes famosos, por ejemplo, Sansón, que todo el mundo yo creo que lo ha escuchado, fue un juez de Israel. No fue el único. Débora fue una mujer que fue juez. Y entonces este libro pues nos narra ese ciclo. Se rebelaban, los oprimían los otros pueblos, Dios los libertaba, levantaba un juez y había paz mientras ese juez lideraba al pueblo o lo juzgaba. Pero después otra vez volvía el pueblo a pecar y otra vez volvía a hacer otra vez el círculo, a levantar un juez y así. Entonces de esto trata este libro. El siguiente libro es el libro de Ruth y es una historia pequeña pero que nos da una lección importante acerca de lealtad y de redención. De lealtad porque Ruth no era una mujer de Israel, era una mujer moabita, una mujer extranjera. Sin embargo, aquí vemos cómo Ruth fue leal a su familia porque cuando su esposo murió, su suegra Noemí le dijo, yo ya no tengo hijos para darte, porque en aquel tiempo, cuando moría un hombre, su hermano tenía que darle descendencia a su hermano que se había muerto. En este caso, Noemí, que era la suegra de Ruth, ya no tenía hijos y le dijo, si quieres, regrésate a la casa de tus padres. Pero Ruth dijo un pasaje que es muy conocido, muy famoso. Le dijo a su suegra, no me ruegues que me vaya y te deje, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces de esta manera Ruth regresa con Noemí y bueno, la historia es que Noemí era una mujer viuda que necesitaba redención porque en aquel tiempo la costumbre era que un hermano de su marido la redimiera y se casara con ella para quitar su deshonra, porque en aquel tiempo pues las cosas eran así. Entonces aquí vemos cómo entra en la historia Boaz, fue un hombre que, que era familiar de su esposo, del esposo de Ruth. Entonces, Ruth se casa con Boaz. Claro, hay una historia ahí también, ¿verdad? Estoy narrando de manera muy general. Y aquí lo importante es que entonces Boaz redime a Ruth, casándose con ella. Y lo importante, o aquí lo subrayé en rojo, porque Ruth es la abuela del rey David, que a la postre el rey David también es ascendiente de Jesucristo. Entonces vemos aquí cómo Ruth, siendo una mujer que no era israelita, por su lealtad y por su amor a su suegra, no solamente es contada con el pueblo de Israel, sino que fue ascendiente del Señor Jesucristo, porque fue abuela de David. A continuación, vamos a ver el libro de Samuel, que en realidad son dos libros, primero y segundo libro de Samuel. Y en esta historia vamos a ver cómo el pueblo de Israel ya había dejado a Dios, se había desviado de lo que Dios había mandado. El pueblo había tomado mujeres extranjeras, había seguido a los ídolos y vivía en una decadencia. Y entonces Dios levanta o escoge a un niño llamado Samuel para que le sirva y para que dirija al pueblo. Entonces lo escoge como profeta, además era sacerdote y era también un juez de Israel. Recordemos que en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía reyes, no había rey sobre Israel, sino que Dios era el rey, Dios era el que dirigía y lo hacía a través de hombres que él levantaba para que fueran instrumento para dirigir al pueblo. Entonces aquí vemos que hay un cambio de gobierno o de tipo de gobierno, porque el pueblo, como era muy terco y siempre estaba renegando, dijeron, ¿por qué nosotros no tenemos rey como los demás pueblos? ¿Por qué los demás pueblos sí tienen su rey y nosotros no? Entonces ellos pidieron un rey en lugar de que fuera
a través de líderes como se había llevado hasta ese entonces. Entonces Dios le dice al pueblo a través de Samuel que si ellos escogen un rey, ese rey los iba a oprimir, iban a trabajar para él, sus hijas iban a servirle, sus hijos iban a servirle, y les lee toda la carta, todas las cartas sobre la mesa, si es que ellos escogían un rey. Pero como el pueblo era muy terco, dijeron no nos importa, nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Entonces, Dios escoge a un rey. Dijo, si quieren rey, bueno, entonces les dio un rey, que fue el rey Saúl. Entonces el rey Saúl fue el primer rey de Israel, pero este rey, aunque era muy buen líder, hablando de en lo humano, era una persona alta, dice que era el más alto de todos los israelitas, y era una persona que tenía porte de líder. Sin embargo, su corazón no cumplió el propósito de Dios, sino que desobedeció, y entonces fue destituido del reinado, y toda su casa, o sea, ya no, sus hijos no siguieron siendo reyes, sino que ahí acabó el reinado de Saúl por haber desobedecido a Dios. Entonces Dios levanta a un rey que es el rey David. Todos yo creo que hemos conocido, hemos oído la historia del rey David, que peleó contra un gigante en el nombre de Dios y lo venció. Y este David tenía la característica de que su corazón era conforme a Dios. De hecho, Dios lo llama así, que era un hombre conforme a su corazón, porque él siempre obedecía a Dios, siempre su corazón era de obedecer a Dios. Él escribió muchos salmos donde dice, donde habla de la ley de Jehová, que es agradable, es perfecta. Entonces era un hombre que realmente tenía un corazón de obediencia a Dios. Incluso aunque falló, pecó, no fue perfecto, pero él siempre tuvo ese corazón de arrepentimiento y de amor a Dios. Y Dios le prometió a David que su reinado nunca tendría fin, que siempre el trono de David tendría un reino que sería eterno. Y si vemos esta palabra rey David, la puse en rojo porque tiene que ver con Cristo. Porque ese rey que Dios le prometió al rey David de que un hijo suyo, cuando habla de hijo, pues no hablaba de un hijo inmediato, sino de la descendencia de David, habría un rey que reinaría para siempre. Y David es ascendiente de Cristo, o sea, de la familia de David vino el Mesías. Por eso en la Biblia, cuando se habla de Cristo, se le conoce como el hijo de David, o de la tribu de Judá, porque nació en esa familia y fue una promesa que Dios le hizo al rey David debido a que fue un hombre conforme a su corazón. Y así Samuel nos habla de la historia de David, de la historia de Samuel, del inicio de los reyes. Y después tenemos otros dos libros, que es primer libro y segundo libro de los reyes. En estos libros nos narra la historia, lo que sucede después de que David muere. Cuando el rey David muere, en su lugar queda su hijo Salomón. Entonces Dios le había prometido a David que su hijo, que siguiera después de él, que le construiría un templo y que él le daría paz. De hecho, Salomón significa pacífico, porque fue un rey que tuvo paz. Él no estuvo en guerras como David, como su padre. Por eso Dios le permitió construir el templo, que se le conoce como el templo de Salomón. Entonces este rey fue muy famoso o muy conocido porque era muy sabio. Cuando Dios
se le revela a Salomón y le dice que le pida lo que quiera. Salomón lo que pide es sabiduría para dirigir a la nación de Israel, y llegó a ser el hombre más sabio que ha existido después de Cristo, obviamente. Después de Cristo es el hombre más sabio que ha existido, y fue un rey que llevó a Israel a todo su esplendor. En el tiempo de Salomón dice la Biblia que la plata era como las piedras, o sea, de tanta prosperidad que tenía el pueblo, o toda la nación tenía tanta prosperidad que la plata era tan común como las piedras. Lamentablemente, Salomón, aunque fue un rey muy sabio y que políticamente fue eh, muy bueno, o sea, hizo política, todo esto le acarrió que su corazón al final de su vida, se desviara eh, debido a tanto esplendor. Las mujeres fue una de las causas que mayormente le afectó. Él tuvo 1000 mujeres, y y de tanta riqueza y tanto esplendor que tuvo, finalmente su corazón se desvió de Dios. Y aquí ocurre un evento que yo creo que es de los más tristes de la historia de Israel, que es la división del reino. Como Salomón no fue fiel a lo que Dios le dijo, que él iba a confirmar su reino siempre y cuando Salomón no se apartara de Dios, y como Salomón al final se apartó, entonces Dios entrega su reino a otro varón llamado Jeroboam, pero no le da todo el reino. Como recordemos, eran 12 tribus de la nación de Israel, y a Jeroboam le dio 10 tribus, y al hijo de Salomón, a Roboam, le dio solamente 2, que es Judá y Benjamín. Entonces a esto se le conoce como la división del reino. Entonces Israel se divide en 2 naciones, que es el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le conoció como Israel, y el reino del sur se le conoció como Judá, aunque eran 2 tribus, pero se le conoció como Judá. Y entonces ahí comienza una historia decadente de la nación israelita. Y entonces el libro de los Reyes nos narra todo este suceso de la división del reino, bueno, del reinado de Salomón primeramente. Después nos habla de cómo es que se divide la nación, y después nos comienza a narrar la sucesión de los reyes, de tanto de Judá como de Israel. Nos narra quién reinó y lo que hizo y quién reinó después. Obviamente todo esto pues es narrativa que ahorita no vamos a ver. Aquí nada más vamos a sacar algunos puntos. Yo creo que aquí lo más importante en este libro es que nos narra cómo cada rey comenzó a desviarse de los mandamientos de Dios. Entonces, en la nación del norte, que es la nación de Israel, todos sus reyes comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí entran también los profetas de Dios, Elías, y también Isaías, o sea, todas las personas que hablaron en contra del pueblo en nombre de Dios, o sea, que Dios los mandó a amonestar al pueblo, a los reyes, diciéndoles están haciendo mal, van mal. Si siguen así, va a llegar un momento en el que Dios va a castigar la maldad de la nación. Pero los reyes seguían de mal en peor. La nación del norte no hubo ningún rey bueno, todos los reyes eran malos, fueron muy malos. De hecho, en la nación del norte, el peor rey yo creo que fue Acab, que su esposa era Jezabel, que fueron reyes muy malos, que idólatras, y bueno, tendrán que leer este libro, ¿verdad? Para conocer un poquito de la historia. Y la nación del sur, también hubo reyes malos, pero
algunos reyes fueron buenos. Hubo reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, o que se dieron cuenta de que estaba mal y entonces hicieron reformas para restablecer el culto a Dios. Y otra cosa importante es que en la nación del sur, que es la nación de Judá, todos los reyes que le sucedieron a Salomón, todos, o sea, todos fueron interrumpidamente descendientes de David. No como Israel. Israel había golpes de estado y ya reinaba uno, y había otro golpe de estado y ya reinaba otro de otra familia. En cambio, Judá, aunque también se desviaron, también hicieron cosas malas delante de Dios, siempre se guardó esa línea de reyes, de un hijo de David, un descendiente de David, siempre fue el que estuvo siendo rey. Esto obviamente no fue casualidad, porque Dios había prometido a David que nunca le faltaría hijo en el trono. Y entonces este reinado de Judá fue el que siguió la línea de sangre de David. Entonces, finalmente, como la nación no obedeció a Dios y no se arrepintió y siguieron en su necedad de hacer lo malo, entonces, como Dios lo había profetizado, las dos naciones cayeron delante de sus enemigos, fueron conquistadas. La nación del norte fue conquistada por Asiria y fueron esparcidos. El imperio asirio, cuando conquistaba una nación, lo que hacía era que dispersaba a todos los habitantes de la nación y traía gente de otras naciones conquistadas al territorio conquistado. Esto lo hacían pues para que no hubiera posibilidad de que se reagruparan y se rebelaran contra el imperio. Entonces, por eso es que Samaria, que era la capital de Israel, hubo una revoltura de personas, porque allí habían quedado algunos judíos y habían traído gente de otras naciones. Entonces, por eso es que los samaritanos eran muy odiados por los judíos, porque eran israelitas que no eran puros, sino que habían sido mezclados con otras personas. Entonces, el pueblo el otro reino, el reino del sur, que se conoce como Judá, también fue conquistado porque fue una profecía de Dios por su rebelión, pero fue conquistado por otro imperio que es el imperio de Babilonia. El imperio babilónico los conquistó, pero el imperio babilonio no los dispersó, sino que se los llevó cautivos a su nación. Entonces los israelitas fueron llevados, exiliados de su patria, y fueron llevados a la tierra de Babilonia, a la tierra de los caldeos. Entonces esto es importante porque aquí es donde comienza otra época del pueblo de Israel, que es el exilio, cuando salieron de su tierra porque fueron conquistados. Pero aquí vemos que solamente fueron dos tribus, porque el reino del sur pues eran solamente dos tribus, Benjamín y Judá. Y estas dos tribus fueron exiliadas y las otras 10 tribus fueron dispersadas. Y los libros de Reyes terminan con la caída de Jerusalén y son llevados entonces a Babilonia, y se le conoce a esto como la cautividad de Judá o el exilio de Judá. Los siguientes libros son primero y segundo libro de Crónicas, y aquí nos habla también de David y de los reyes de Israel. Es como una historia paralela, se podría decir, de lo que son los libros de Reyes. De hecho, se llama Crónicas porque son las crónicas de los reyes de Israel. Pero además, pues también da otra perspectiva de algunos eventos o de algunas historias. Y además también maneja mucho genealogías. Es como una
es una documentación de todos los registros del pueblo de Israel, porque el pueblo judío o el pueblo hebreo siempre fue muy cuidadoso de mantener las genealogías. Por eso es que podemos saber que Cristo viene de la familia de David y podemos seguirlo hasta Adán, hasta el primer hombre, porque los judíos fueron muy cuidadosos de mantener su familia, mantener registros escritos de las familias, de la genealogía. Entonces, este libro maneja muchas genealogías de cada tribu y también pues narra historias eh, desde otra perspectiva, a veces más completas, a veces más resumidas, de los eventos que se narran en Samuel y en Reyes. Y pues esto es lo que es Crónicas. El siguiente libro es el libro de Esdras. Y aquí es donde comienza ya pues cosas realmente bonitas, porque habíamos dicho que la división del reino en tiempo de después de Salomón fue un evento muy triste, y después la decadencia del pueblo de Israel pues también fue lamentable, y no se diga cuando fueron conquistados, cuando cayó Jerusalén y fueron llevados cautivos. Realmente fue algo doloroso. El pueblo lloró mucho, sufrió mucho. En los salmos podemos ver cómo narran esas historias lamentándose de la caída de Jerusalén. Y también los profetas en libros como Lamentaciones, se llama así porque son lamentaciones, son este, poemas de dolor del pueblo de Israel, que todo fue causado por su desobediencia como una consecuencia de haberse apartado de Dios y de haber seguido los ídolos en lugar de el Dios que los había sacado de Egipto. Sin embargo, aquí vemos que Dios siempre tuvo un plan, o tuvo siempre ese remanente, de que Él nunca los olvidó, nunca los olvidó. Dios nunca olvidó al pueblo de Israel. Eh, Tuvo que ser así por consecuencia, porque todo lo que se siembra se cosecha, pero Dios siempre ha amado a su pueblo de Israel. Y aquí en el libro de Esdras vamos a ver lo que es el regreso del exilio del pueblo de Israel, porque Dios tenía el plan de que no siempre iban a estar cautivos, sino que iba a llegar el momento en que iban a regresar a su pueblo, a su ciudad, a su nación. Y entonces este libro de Esdras pues narra ese regreso. Aquí en este libro de Esdras es donde encontramos al personaje llamado Ciro, que era un rey persa que había conquistado Babilonia y que Dios lo había utilizado para que diera el decreto de que regresaran los exiliados a Jerusalén, que fuera reconstruida. Y este evento pues había sido profetizado desde mucho tiempo antes. Incluso mencionaba el nombre de Ciro. Entonces, de esta manera el pueblo regresa a Jerusalén, no todo, regresaron algunos, y dentro de los que regresaron a su patria fue un personaje llamado Zorobabel, que fue el líder que trajo el primer, el primer grupo que regresó a Jerusalén. Entonces Zorobabel lo puse en rojito porque él fue también ascendente de Cristo, de la línea de los reyes. Cuando lo llevaron a Babilonia, pues aún así la línea siguió. Obviamente ya no eran reyes, porque el reinado pues terminó el, el día que fueron conquistados, pero aún así la línea de sangre pues seguía, ¿no? Este, la línea mesiánica pues no se detuvo. Entonces Zorobabel pues fue uno de los ascendientes de Cristo. Y en este libro pues se narra cómo regresaron y reconstruyeron el templo, y también reconstruyeron o restauraron más bien la adoración o el culto a Dios. Y el siguiente libro, que es Nehemías, también es muy parecido. De hecho,
en la Biblia original hebrea, estos dos libros están juntos, porque Nehemías también fue un líder que trajo otro grupo de judíos a Jerusalén. Solamente que Nehemías, él era el copero del rey. Entonces Nehemías le pidió permiso porque había escuchado noticias muy tristes de que aunque ya había judíos en Jerusalén, la ciudad estaba en ruinas todavía. Los muros que protegían la ciudad estaban derribados, las puertas quemadas. Era realmente desolador. Había gente viviendo ahí, judíos, pero realmente no había una ciudad como tal, sino que pues eran oprimidos por las personas o los otros pueblos de alrededor porque no tenían una protección. Entonces Nehemías escucha esta noticia y él le pide permiso al rey con el favor de Dios. Nehemías siempre fue un hombre que estuvo orando por el favor de Dios para que Dios fuera propicio con él, y de esa manera el rey accede a mandar a Nehemías, y no solamente lo mandó, sino que le pidió también material para reconstruir las murallas. Entonces, este libro nos narra ese liderazgo de Nehemías. De hecho, este libro se maneja mucho en temas de liderazgo o en enseñanzas de liderazgo, porque nos habla de cómo Nehemías llegó a Jerusalén, y entonces él instó al pueblo, lo, le habló al pueblo para que juntos, como uno solo, reconstruyeran las murallas. Y bueno, aquí habla ya de la oposición que tuvieron, porque todo lo que es la Biblia pues nos habla de enseñanzas espirituales. Entonces, en este caso, vemos una oposición al trabajo de reedificación, que es de la misma manera que nosotros tenemos oposición cuando queremos construir algo en lo espiritual. Entonces, pero finalmente, pues, se logra reconstruir las murallas con el trabajo de todo el pueblo, y también Nehemías comienza a hacer reformas a- al pueblo, restablecen y Nehemías, además de reconstruir la muralla de la ciudad, también regresa el culto a Dios, instaura otra vez el sacerdocio y hace reformas de tal manera que a partir de aquí la nación de Israel, que en este caso pues era Judá, el reino del sur que había sobrevivido al exilio, aquí comienza ya otra vez a conformarse la nación. Y aquí cronológicamente en la Biblia, aquí termina el Antiguo Testamento, hablando de cronología, o sea, esto fue lo último que la Biblia tiene registro, y a partir de aquí ya son 400 años en donde la Biblia ya no registra nada hasta el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. El siguiente libro que vamos a ver es el libro de Esther, es el último libro de los libros históricos. Y en esta historia nos narra la Biblia acerca de los judíos cuando vivían exiliados, en este caso en Persia, porque recordemos que Judá fue conquistada por Babilonia, pero después Ciro conquistó Babilonia, y entonces en este libro nos narra cuando está el rey Asuero como rey de Persia. Y, y también vamos a recordar que algunos judíos o un grupo de judíos regresaron a Jerusalén, pero hubo otros judíos que no regresaron a su tierra por decisión propia o por lo que haya sido, pero aquí vemos a un grupo de judíos viviendo en el reino de Persia, y nos narra la historia que hubo un decreto de muerte para los judíos. Un hombre malvado maquinó un plan para acabar con los judíos, y este libro nos deja una lección muy importante acerca del cuidado que Dios tiene por su pueblo, porque aquí en este libro los judíos, o en este tiempo los judíos, no llevaban
un culto a Dios formal, o no llevaban ya la ley de Moisés como tal, sino que ya vivían una vida amoldada pues, a sus nuevas vidas, se habían acostumbrado ya a vivir ya en el reino de Persia. Entonces, de hecho, una de las particularidades de este libro es que nunca se menciona la palabra Dios. Sin embargo, aquí vemos cómo Dios, aún así, Dios tiene el control de todas las cosas y tiene el cuidado de su pueblo, porque todo lo que sucede aquí en el libro es una enseñanza para nuestra vida, porque aquí vemos el cuidado de Dios por su pueblo, aun cuando su pueblo ya había olvidado el culto a Dios. En este pasaje vemos que los judíos que habían quedado ya no seguían el culto como Dios lo había mandado, sino que ya se habían amoldado a su vida en Persia. Vemos incluso que, que Esther se había casado con un rey pagano, lo cual iba en contra de los mandamientos de Dios. Sin embargo, aún así Dios tenía el cuidado por su pueblo y además este libro nos enseña muchas lecciones espirituales. Es un libro que lo acomodamos a lo espiritual y nos deja muchas enseñanzas acerca del ayuno, de cómo nosotros tenemos que buscar el favor de Dios cuando nuestra vida es amenazada, como, como Esther también fue ante el rey, arriesgando su vida para buscar su favor y para poder vencer a su enemigo. Este es una semejanza espiritual de nuestras vidas. Entonces, el libro de Esther es un libro importante, aunque no se mencione la palabra Dios como tal, pero sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada y está ahí por alguna razón, y no es la excepción este libro, que es también importante leerlo para poder aprender enseñanzas espirituales para nuestras vidas. Aquí terminamos entonces los libros históricos. Realmente fue algo muy breve, fue una repasada muy general de cada libro. Faltaron muchas historias por comentar, muchas enseñanzas. Realmente la idea no era que con esto ya no tuviéramos que leer la Biblia, al contrario, para despertar el interés por leer cada libro, desde Génesis hasta donde vamos ahorita, que es en Esther, leerlo y estudiarlo y meditarlo. Y realmente son libros que contienen muchos tesoros espirituales y muchas enseñanzas de parte de Dios. Entonces ahorita la idea nada más era comentar de manera general una reseña para ubicarnos un poco para ya después ir a lo que sigue, que, que sería ya las doctrinas. A continuación vamos a ver ya los libros poéticos y vamos a avanzar en ver todos los libros de la Biblia de esta manera.